han hablado mucho de ella. Vive en Nueva York, es periodista, se llama Maybor Petit. Y ha seguido muy de cerca, muy al detalle, el juicio a los narcosobrinos de Maduro y su esposa en Nueva York. Maybor ha venido esta noche. Bienvenida, gracias por estar aquí, Maybor. Bueno, muy buenas noches, Jaime, realmente encantadísima de estar contigo. Gracias. Bueno, los narcosobrinos, que son entre ellos primos hermanos, ¿verdad? Son primos, ¿no? Son primos. Sí. ¿Cómo es que se llaman? Uno se llama Frankie Francisco Flores de Freitas y el otro se llama Efraín Antonio Campos Flores. Ok. Ambos fueron ya sentenciados a 18 años de prisión. 18 años de cárcel les han dado, ¿no? Sí. A Franklin y a Efraín, ¿los podemos llamar así? Ciertamente. Franklin y Efraín. ¿Qué edades tienen? ¿Están en sus 20s? No, ya ellos pasaron los 30. Ah, están en sus 30s. Sí, recuerda que ellos fueron arrestados en el año 2015. Sí. Y ya para la sentencia, que fue en diciembre del Sí. 2017, uno tenía 31 y el otro 32. Ok. Y les han dado 18 años. No es una condena leve. ¿Ah? No ¿Tú es esperabas una condena tan dura? ¿A ellos tú crees que les sorprendió o esperaban algo peor? No, ellos fueron sorprendidos porque la defensa de los sobrinos había vendido otra historia, tal vez. Ellos estaban pidiendo solamente 10 años e incluso uno de ellos se atrevió a pedir que se anulara el juicio y que los enviaran a Caracas. Pero la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fue muy dura, presentó evidencias muy claras. Sí. Y ellos estaban pidiendo cadena perpetua, que es por lo general lo que se pide en esos casos. Sí. Y el o sea, juez... la Fiscalía pedía perpetua, la defensa pedía 10 años y les clavaron 18. Exactamente, de los cuales hay que restarle el tiempo que llevan presos desde el año 2015. Claro, o sea, más o menos 2 años y pico. 2 años y pico. Porque ellos fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, ¿verdad? Ciertamente. Sí. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Ya no están en Nueva York? Creo que están aquí en la Florida. Sí, ellos están sentenciados desde diciembre y fueron trasladados a una cárcel que está cerca de Orlando, a unos 25 minutos. Ah, están cerca de Orlando. Sí, cerca de Orlando, y esto lo fue a solicitud de la defensa, motivado, entre otras cosas, a que la familia está más cercana a la Florida y los costos, según ellos, pues eran muy elevados irlos a visitar a Nueva York. Pero vamos a ver, ¿qué relación exacta, sanguínea o afectiva tienen Franklin y Efraín con Cilia Flores, la esposa de Maduro? Ellos son sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro y uno de ellos vivió con Cilia Flores por un periodo de tiempo, de acuerdo a la información que he recabado. Ellos vivían en una casa donde supuestamente era muy pobre y pues Cilia Flores los albergó en su casa cuando esta se derrumbó. Son sobrinos. Sobrinos. Digamos, hijos de una hermana de Cilia, ¿verdad? Uno es hijo de una hermana y otro es hijo de un primo muy cercano que se crió como hermano. Pero uno de los dos, más que sobrino, era casi como hijo adoptado porque vivía en casa de Cilia. Él se presentaba como tal e inclusive la llamaba mamá. En todos los documentos que he recibido de la corte, etcétera, se decía que era mamá, salvo al momento en que estaban solicitando una disminución de la sentencia, que trataron de desligarse porque justamente el gobierno había dicho estos son los que usan el poder de manera abusiva. Ya no se acordaba de su mamita. Exacto. Pero, ¿y cuánto tiempo llevaba viviendo él, quien le decía mamá a Cilia Flores, en casa de Cilia? ¿Muchos años? ¿Desde niño? Según los documentos vivió muchos años. Muchos años. Muchos años. Por lo tanto vivía también en la casa con Maduro. Ciertamente, porque Cilia y Maduro tienen más de 20 años. Más de 20 años. Exactamente. O sea que este chico ha crecido con Maduro y Cilia como papá y mamá, ¿verdad? Eso es lo que dicen los testimonios. Sí, lo que digo yo también. Yo creo que también fue así. Sí. Ahora, así las cosas, y tú eres la que ha seguido el juicio, la que ha estado ahí, ¿no? Alguien de la familia de Cilia Flores, no digo Cilia, ¿no? Pero alguien cercano a estos dos muchachos, ¿los ha visitado? La esposa de Efraín Antonio Campos Flores tuvo oportunidad de visitarlo. De hecho, cuando él fue arrestado, ella estaba embarazada. Caramba. Tuvo un segundo hijo de él y en mayo, que estaba prevista la sentencia, ella tuvo oportunidad de acudir a la corte y él conoció a su hijo número 2 allí. Bueno, lo lamento por ella, ¿no? ¿Es venezolana? ¿Vive en Venezuela? Vive en Venezuela. Vive en Venezuela.
Solo ella fue a visitar a su esposo y a presentarle a su hijito. Sí, y la ex esposa de Frankie Francisco también estuvo allí presente. Bien. Y una prima que estaba muy relacionada con ellos. Un gesto muy generoso de la ex esposa, ¿no? Si yo voy preso, créeme que mi ex esposa no me va a traer un sanguchito. Seguramente que no, pero en este caso, al parecer, ellos tenían una buena relación o son amigos. Pero la señora Cilia Flores no se ha manifestado, es su hijo adoptivo, le decía mamá. No, ni el presidente tampoco. En una oportunidad se especuló porque había la Asamblea General de la ONU en Nueva York y Maduro había anunciado que iba. Todos los periodistas nos pusimos a pescar a ver si era posible que fueran a visitarlos, pero Maduro suspendió la visita. No fue. No fue. La anunció y no fue. ¿Le habrán mandado regalitos, sin embargo? ¿Qué te dicen tus fuentes? Mis fuentes me dicen que hubo una persona que estaba anteriormente en el consulado de Venezuela en Boston. Sí. Y es muy cercana a Cilia Flores. Ella se mudó a Nueva York, trabaja en la misión venezolana y es la persona encargada de hacer las compras, o era la persona, porque ya ahora pues ellos están acá en la Florida, pero era la persona encargada de hacer todas las gestiones para que ellos tuviesen todo lo necesario. Esta chica les lleva los regalitos de Cilia, la que trabajaba en el consulado de Boston, una venezolana. Una venezolana. Ahora bien, esta pregunta es clave, seguro que te la han hecho varias veces, ¿no? Y te la habrás hecho tú misma en el ejercicio de tu profesión periodística. ¿Podía Cilia Flores, podía Nicolás Maduro ignorar que su hijito adoptivo, que ha crecido allí con ellos en la casa, que le dice mamá, papá, podían ignorar que ese muchachito viajaba en avión privado y se daba la gran vida y que por lo tanto tenía una fuente de ingresos rara, sospechosa? Obviamente no lo ignoraban y además no eran ellos los únicos que lo hacían, puesto que los hijos de Cilia Flores, los hijos de verdad, ellos también se mueven en avión privado. Hay muchísimas evidencias que lo muestran, yo he escrito mucho al respecto. Hijos biológicos de Cilia, pero no con Nicolás. No con Nicolás, sino con su ex esposo, que también pues forma parte de la revolución y ha ocupado grandes cargos dentro del gobierno, tanto de Chávez como de Maduro. O sea que Cilia ha parido un montón de narcos. Digámoslo, bueno, ha parido un montón de hijos, pero bueno, de hijos narcos, pues es una paridora de hijos narcos. Sí, pero en relación a la pregunta quería informarte que el mismo fiscal de Nueva York hizo hincapié en los últimos documentos presentados antes de la sentencia que Maduro no era inocente, es decir, que él conocía y daba el visto bueno a las actividades de los sobrinos. Eso lo dijo el fiscal en un documento. Su email para escribirle y ser su amigo. Obviamente Maduro, ¿cómo iba a ignorar que estos chicos estaban vendiendo cocaína? Le parecía muy bien porque se la vendían a Estados Unidos, ¿no? Sí, fíjate que dentro de las discusiones que se presentaron en el juicio, los mismos sobrinos señalaban que en el gobierno convivía una serie de microcarteles y que el cartel mayor obviamente era el cartel de los soles, que era el que nadie tocaba, es decir, se repartían los terrenos, los espacios. Eso lo dijeron los chicos en el juicio. En el juicio se presentaron las voces de los señores que estaban conversando con otros narcos que eran del cartel de Sinaloa y eran los informantes de la DEA, ¿no? ¿Quién es el jefe del cartel de los soles? ¿Cabello? Todo indica que es Cabello. Estamos a la espera de un andaimen, una acusación que se va a dar en la Corte del Distrito Este y que se ha venido discutiendo, ya varios periódicos lo habían publicado. ¿Tú crees que es Cabello? Yo estoy convencida, de acuerdo a las evidencias que se han presentado, que es Cabello. Ahora, ¿estos chicos operaban por la libre? O sea, Franklin y Efraín, ¿qué cosa? ¿Tenían un cartelito? Al parecer tenían un cartelito. Luego de ser sentenciados ha aparecido una nueva información sobre ellos que no se manejó durante el juicio, y es que ellos habían hecho unos envíos a las islas del Caribe y estaban trabajando con otros grupos criminales de la zona caribeña, y esa información no apareció en ninguno de los expedientes que se manejaron durante el juicio. La avioneta de ellos, la avioneta que ellos cargaban de cocaína, la avioneta con la que llevaron la cocaína a Puerto Príncipe y cayeron en la trampa de la DEA. Pues los agentes de la DEA les hacen creer a estos dos angelitos que eran narcos. Van a Caracas incluso, ¿no? O sea que les hacen la operación perfecta, ¿no? Pero antes de eso, por supuesto, estos angelitos habían vendido un montón de cargamentos de cocaína. Me parece que les gustaba ir por Roatán, ¿no? La isla hondureña. La isla de Roatán, Les gustaba ir por Roatán. Ahora, ¿esa avioneta era de ellos? O sea, ¿ellos eran los dueños de o la fletaban? No, ellos
fletaban la avioneta, pertenecía a una empresa privada y tiene una historia muy extraña esa avioneta. Los documentos originales se perdieron en un incendio que hubo en una torre donde particularmente estaban los archivos de esos aviones. Un incendio conveniente. Muy conveniente, justamente cuando estaba Diosdado Cabello al frente de ese ministerio. Y pues luego se le cambiaron, hubo muchos dueños de esa avioneta, pero finalmente uno de ellos pues inclusive al parecer, según las informaciones que manejo, pues prestó información a los Estados Unidos posterior al arresto de los sobrinos. Antes de ir a la publicidad y para que el público comprenda, ¿cómo es que, digamos, antes de caer en la trampa de la DEA en Puerto Príncipe, a quién exactamente le vendían estos narcosobrinos de Cilia y Maduro la droga, la cocaína? ¿A quién? ¿A los mexicanos? Ellos le vendían a los grupos mexicanos ligados al cartel de La Guajira también y hablaron de unos envíos que se hicieron a Europa, a Francia, y inclusive que uno de esos envíos ellos habían perdido dinero porque los franceses no les habían pagado los montos que ellos estaban solicitando, ¿no? Pero obviamente sí había experiencia, uno de ellos señaló inclusive que estaba en el negocio de la droga desde los 18 años, fue justamente Efraín el que... Efraincito y Franklincito, ¿y dónde guardaban su plata ellos? En muchos paraísos fiscales, buena parte en Panamá, ellos tenían empresas, pero no en los Estados Unidos según la información que recabó. Pero la banca venezolana no da confianza, parece, ahorrar en bolívares no es buena idea, ¿no? No, pero sí habían grandes inversiones, se señala que compraron muchos autos de lujo como Ferrari o Lamborghini. Y de hecho les encantaban esas motos de gran cilindraje y hay muchas fotografías que muestran toda esa vida fabulosa por supuesto. Y de impunidad, que es lo peor. Impunidad, y su mamita Cilia, ¿qué? ¿Es ciega? Es ciega de los ojos, como dicen en Santo Domingo. ¿No ve que su hijo llega en un Ferrari, un Lamborghini, le dice me voy en avión privado a Casa de Campo, a La Romana, y la plata llueve? No, ciertamente. No le preguntaba, hijito, ¿y quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién la pone? Él inclusive dentro de las conversaciones que mantuvo señaló que él había colocado dinero del narcotráfico y de hecho ese era uno de los grandes apuros que ellos tenían para pagar la campaña de Cilia Flores en aquella época del 2015 cuando se estaba realizando las elecciones parlamentarias en Venezuela. Pero si Cilia y Maduro son unos ladrones. En la campaña del 2013 ya ha muerto Chávez, pero calientito, todavía estaba tibio Chávez. Maduro a Odebrecht le pidió 50 millones de dólares para la campaña. Pero solo le dieron 35. Claro, solo le dieron 35, pero por lo menos a mí 35 me parece un montón de plata, ¿no? Muchísimo. Ah, ya, te he dicho todo, 35. 35 me da taquicardia, por Dios. Regresamos después de la pausa con el testimonio de una mujer que sabe lo que dice porque ha estado ahí en el juicio, ¿no? Sabe cómo es la cosa del narcotráfico en Venezuela. Maybord Petit, ya regresamos, ¿no? Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido desde Nueva York Maybord Petit, una gran periodista venezolana que ha seguido muy de cerca el juicio con sentencia de 18 años sin parol a los narcosobrinos de Cilia y Maduro, ¿no? Efraincito y Franklincito, que están en Orlando ahora, pero están en... No en los parques, están en el centro Coleman, que es una prisión que está muy cercana a unos 25... Parece bien que los ladrones venezolanos vayan a Orlando, pero a penitenciarios, a cárceles de Orlando. Esa es la mejor idea, la fabulosa. No es mala idea llevarlos a Orlando. ¿Tú crees que algún día Maduro, Cabello, el Pollo Carvajal, prominente narco, ¿no? Tarek El Aizami, Reverol, y una larga lista, Padrino, López, ¿crees que algún día van a ser enjuiciados por narcotráfico? Ciertamente la información está, hay una serie de testigos que están dispuestos a participar en esos juicios. El problema está en atraparlos, ¿no? ¿Cómo hace, por ejemplo, las agencias del gobierno para poder atraparlos en Venezuela? ¿Cómo hicieron para atrapar porque yo he leído la historia, pero no conozco los detalles también como tú, a los narcosobrinos en Haití, en Puerto Príncipe? ¿Cómo hicieron los de la DEA? Los de la DEA formaron una operación y les hicieron creer, ellos necesitaban dinero cash inmediato, rápido, y les pidieron que fueran a buscarlos a Haití, a un hotel en Haití donde supuestamente pues ellos le iban a hacer la entrega y
cayeron en ese momento. ¿Ellos llevaron la cocaína en la avioneta a Haití? No, la cocaína la iban a enviar el día 15 de noviembre. Desde Caracas a Honduras, tenían todos los planes de vuelos registrados, tenían la avioneta lista con los pilotos, etcétera, y ellos iban a buscar un adelanto porque una de las grandes preocupaciones que habían señalado era justamente que tenían que pagar la campaña de Cilia Flores, que se acercaba. ¿En serio? Ciertamente, y ellos pedían el dinero porque requerían comprar los votos para que la mamá o la tía pues llegara a ocupar nuevamente el puesto en la Asamblea Nacional. Y se hablaba. No sabía eso. Sí, y ellos hablaban de que querían que recuperar la Asamblea porque había unas fricciones allí dentro del chavismo y ellos señalaban que la mamá era la que tenía que estar frente a la Asamblea. Qué grandes revolucionarios son estos chavistas. O sea, Cilia en la cocina de su casa dice, chicos, no tengo plata para pagar la campaña, ¿qué hacemos? Y uno de ellos, Francincito, dice, bueno, mamá, vendemos cocaína. No. Exactamente. Mira, él explicó de una manera tan increíble que para los oídos de los fiscales federales norteamericanos era espantoso, pero para los venezolanos que están acostumbrados a otras historias, pues era participar prácticamente de lo normal. Pero decía, nosotros le pagamos $100 a cada uno de los miembros de circuito y así tenemos 4.000 personas que trabajan en función de buscar los votos para que ellos queden, Cilia Flores en este caso quedara como parlamentaria. Claro, para ganar hay que comprar las elecciones, para comprarlas hay que tener plata. ¿De dónde sale la plata? El narcotráfico. Sí. Increíble. Increíble. Ahora, los de la DEA llegaron a ir a Caracas, ¿verdad? Antes de capturarlos en Haití. Dos de los cooperantes fueron a Caracas. Fueron valientes, ¿ah? Sí, no, pero acuérdate que estos cooperantes también forman parte del negocio del narcotráfico, pero estaban en el proceso de negociación de su sentencia acá en los Estados Unidos y prestan esos servicios. Sí. Ellos los grabaron e inclusive hasta Efraín Campos Flores les ofreció prostitutas gratis. No sabía. Sí, los llevaban en vehículos del gobierno con choferes pagados, me imagino, por el gobierno o por el narcotráfico en todo caso. ¿Y los agentes encubiertos de la DEA aceptaron la...? Sí, fueron a un prostíbulo que era anteriormente propiedad de Efraín Campos Flores. También era dueño de un prostíbulo. En Caracas, sí. Se llamaba El Trío, ¿eh? ¿El Trío? Sí, el Trío. Prostíbulo El Trío, queda en Caracas. Bueno, era Nicolás, era Cilia y era el hijito adoptivo, ¿no? Ciertamente, pero no conforme con eso, ellos llevaron prostitutas de obsequio al hotel donde se estaban quedando los dos narcos que se supone eran del cartel de Sinaloa. O sea, estos narcos de la DEA fueron al prostíbulo, se regocijaron ahí y después... ¿Y luego pidieron más prostitutas en el hotel? No, él dijo que no la pidió, que Efraín Antonio Campos Flores se la ofreció. Pero la recibieron. Obvio. Qué profesionales estos narcos, la verdad. Qué buen trabajo de inteligencia hicieron. Se sacrificaron, se ve, ¿ah? Pero hicieron las grabaciones en los equipos que tienen la DEA para eso. Sí, supongo que alguna parte no habrán grabado, ¿no? Bueno, fíjate que esa fue una de las grandes discusiones que se presentó en ¿Grabaron también eso? ¿Sí? No, esa parte no la grabaron, pero los abogados de la defensa insistían en que habían apagado los aparatos cuando a ellos les convenía, ¿no? Sí, bueno, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, que fueron al burdel y el dueño del burdel, porque yo acá digo retóricamente, sí, son un puticlub, no, tienen un burdel. Pero además tienen un salón VIP para recibir a los capos que van a hacer los negocios. ¿Así, no? Él lo dijo. O sea que Evo seguro que está en el salón VIP ahora mismo. No sé si estará vivo ahí. ¿Y las chicas de qué nacionalidad son? No dijeron allí, pero supongo son venezolanas. No necesariamente. Hace unos años el jefe de la inteligencia malvada de la dictadura de Fujimori, un señor de apellido Montesinos, montó un burdel de lujo con prostitutas centroeuropeas, ucranianas, rusas. Espectaculares mujeres. ¿Qué hacía? Todo el que pasaba por ahí, políticos de oposición, periodistas de oposición, empresarios, tenían coitos, se amancebaban con estas mujeres impresionantes, los grababan a todos y luego los chantajeaban. Sí, bueno, en este caso... y luego la gente me pregunta por qué me hice yo fujimorista. ¿Pero tú fuiste al burdel? No, es una broma. Yo no voy al burdel porque no soy suficientemente macho. Oh. No digas eso. Yo soy una señora.
Ciertamente, sí, pero esta parte del juicio fue realmente reveladora. Reveladora, escalofriante. No sabía que tenían ellos un prostíbulo. Y además que había una sección VIP para los narcos. Y esto, de nuevo, ¿podía Cilia ignorarlo? ¿Podía Cilia no saber que su hijito adoptivo era dueño de un burdel? Según la visión de la fiscalía, no. Según la defensa, ellos eran inocentes y nunca hicieron nada. Pero es un hecho que era dueño del burdel. Sí, la pregunta es, ¿quién es ahora el dueño del burdel? No lo sé, porque cuando el testigo estaba conversando, él decía, este era mi prostíbulo y lo vendí, pero me quedé con un área de VIP. Es decir, él tenía acceso VIP a un prostíbulo que había sido de su propiedad y que lo había vendido. Es de loco. Hay que ver cómo les pagarán a las chicas, les deben pagar con bolsas Club, ¿no? No lo sé. Cosa de locos, el trío. ¿Y quedaba en Caracas el prostíbulo? Sí, es más, creo que todavía existe. No le hagas a hacer publicidad, ¿no? No, pero por supuesto que no. Qué horror, me quedo espantado. Bueno, y digamos, estos chicos, aparte de ser dueños de un prostíbulo y de traficar con cocaína, ¿usaban drogas? ¿Ellos aspiraban la cocaína? No hay ninguna evidencia de que ellos estaban, sí. No existe ninguna evidencia de que ellos consumieran cocaína, al menos dentro de la operación que evaluó la DEA. ¿Y entre los jefazos de la dictadura? Ellos hablaron en unas reuniones que sostuvieron en Honduras sobre Diosdado Cabello, pero hubo también unos nombres que se escaparon que realmente no estaban en el expediente. Por ejemplo, el señor El Aizami. Te iba a decir. Él no estuvo dentro de... Yo te firmo, mira, yo cuando tenía entre los 20 y 21 años probé cocaína. Probé, porque todo hay que probar. No les aconsejo que la prueben. Es una droga perversa, satánica. Tuve un momento de lucidez y dije, no más. Pero si hay uno ahí que tiene una pinta de cocainómano, es Tarek El Aizami. Ese. Sí, parece, bueno, pero... Sí, yo tengo ojos muy aguzados en eso. Cabello no tanto, ¿sabes por qué? No estoy tan seguro de Cabello, porque Cabello está muy gordo. Los cocainómanos se vuelven flacos, no comen. Pues ciertamente yo también he visto he trabajado, ¿no? Y he manejado. Ciertamente ellos no consumen, pero la venden muy bien. Sí. Por lo menos esas son las evidencias que se manejan. Los grandes capos del narcotráfico no usan cocaína, desde Pablo Escobar, ¿no? O sea, los legendarios no caen en la trampa de usarla. Tienen que preservar la lucidez. El otro día estuvo un gran periodista venezolano, Casto Cando, aquí, y nos dijo que él cree que en este momento la dictadura venezolana vive más del narcotráfico que del petróleo. ¿Tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo con él, inclusive hay muchísimas informaciones, evidencias que muestran que el ingreso mayor de la dictadura de Nicolás Maduro proviene de la organización criminal, que no es única y exclusivamente del narcotráfico. Ahí hay una serie de crímenes conjuntos que van hasta inclusive el terrorismo. Hay que recordar, por ejemplo, que si se lee la hoja de vida del vicepresidente Tarek El Aizami, vas a encontrar esas conexiones directas con el terrorismo islámico y el manejo de todas esas relaciones con grupos que van desde Hezbollah, Hamas y otras organizaciones que definitivamente pues generan recursos importantes y han utilizado no solamente la estructura del gobierno, sino una empresa como PDVSA para manejar recursos que vienen obviamente del delito. Pero digamos, si Cabello es el principal narco, Cabello y Tarek, creo, son los principales narcos en Venezuela, ¿quién es su principal cliente? Esto a mí no me queda claro. ¿Quién? ¿Quién les compra la cocaína? Hay muchos carteles vinculados. Se habla del cartel de Sinaloa, mexicano, ¿no? El cartel de los Zeta, hubo el cartel del Atlántico que está desmantelado, uno de los grandes líderes del cartel del Atlántico. ¿Y el del Chapo cuál es? Ese es el cartel de Sinaloa. Okay. O sea, ellos hacen negocios con los de hecho, herederos del Chapo. Con los herederos del Chapo, pero también hicieron negocios con el Chapo. Hay información que el Chapo inclusive visitó Venezuela en múltiples oportunidades y fue a la isla de Margarita a cuadrar esos negocios. ¿Con quién? Con los miembros del cartel, se habla de los miembros del cartel de los Soles.
con Cabello y con Tarek, porque el Chapo no iba a ir a la isla Margarita. De hecho, hay una de las informaciones que señala que estuvo Tarek y Diosdado Cabello. Pero claro, el Chapo Son no se iba a reunir testigos... con estos pejesapos, con estos renacuajos de los narcosobrinos. Si el Chapo iba, era porque iba a estar el otro capo allí. Y hay que recordar también que hay mucha vinculación y hay información e inclusive testigos de que han visto, hay que recordar a Néstor Reverol, hay gente que lo vincula también con el general Padrino, López, que obviamente es el ministro de la Defensa y tiene un enorme poder, no solamente militar, sino también económico en el manejo de los asuntos del narcotráfico. Bueno, vamos a la publicidad. ¿El Chapo habrá visitado el burdel El Trío del hijo de Sil? No, porque queda en Caracas y él había ido a Margarita. Él fue con su avión directo a Margarita. Sí. Qué cosa, ¿no? Al final todos estos malvados encuentran la manera de hacerse amigos, ¿no? Regresamos después de la pausa con la gran periodista venezolana Maybord Petit. No nos dejen solos, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con la periodista venezolana afincada en Nueva York, Maybord Petit. Maybord se tuvo que ir. Si quieres ser periodista independiente en Venezuela, casi seguro te tienes que ir. Pero incluso después de irte, no necesariamente estás a salvo, a buen recaudo, porque Maybord quiere hacer una denuncia que es, a mi modo de ver, tremenda, tremenda. Ella es una periodista independiente, una periodista que investiga, que no se vende, que no se alquila, y entonces tú estabas investigando al fiscal Tarek William Saab, ¿no es cierto? Que este señor de la cara con botox que reemplazó a la fiscal Ortega Díaz, ¿no? Ciertamente. Y tú habías encontrado corruptelas en este fiscal Tarek William Saab, ¿no? Sí, ciertamente él fue gobernador del estado Anzoátegui por 8 años durante el periodo de Hugo Chávez, y durante ese tiempo el estado Anzoátegui es donde funciona, si se quiere, la mayor cantidad de dinero de PDVSA. Y él logró contratos para unas empresas que están ligadas a 2 familias que son sus grandes amigos, y que posteriormente durante la investigación y durante una serie de testimonios que logramos recuperar, pues nos enteramos que eran realmente testaferros. Amigotes, testaferros, y él le entregó en toda su gestión más de 110 contratos multimillonarios a esas empresas. ¿De cuánta plata estamos hablando más o menos? Estamos hablando, de acuerdo a los números, son más de 2.000 millones de dólares. ¿2.000 millones? Pensé que me ibas a decir 20 o 30 millones. No, porque recuerda que fue un periodo largo y posteriormente esa empresa que era inicialmente de papel se convirtió en un gran emporio económico. 2.000 millones de dólares es lo que tú calculas que ha robado Tarek William Saab. No, no lo calculo yo, Jaime. Está en los documentos oficiales. Bueno, entonces que fueron mejor todavía. Los contratos, la suma de los contratos que se le entregaron a esas empresas que están ligadas a Tarek William Saab. Cosa de locos, 200 millones de dólares al año en promedio, por 10 años. Sí, fueron contratos de diferentes puntos, y hay que recordar que buena parte eran la faja petrolífera del Orinoco o en los negocios petrocedeños, donde está el grueso del dinero de PDVSA. Bueno, PDVSA hoy en día está quebrada, pero en la época que estamos hablando era millonaria. Claro, por eso está quebrada, por la corrupción principalmente. Ciertamente. ¿Y dónde escondió este dinero el fiscal Saab? No, recuerda que lo hizo a través de sus testaferros, que son empresarios. Ellos inclusive habían invertido un dinero acá. Pero revisando tanto documento, encontré que los principales nombres de los testaferros de Tarek William Saab también habían estado vinculados a un negocio de lavar dinero para el cartel Serna de Medellín. El fiscal anterior para la época, que era Prit Barara, abrió un caso y los acusó y le congeló las cuentas a estos individuos. ¿Fiscal de dónde? De Nueva York. Ok. Fiscal de Nueva York. Sí, el fiscal de Nueva York averiguó... ¿Le congeló cuentas a testaferros del fiscal venezolano Saab? Sí, y pues yo conseguí esos documentos en la búsqueda de los archivos y me entero que es justamente en el periodo en el que Tarek William Saab era gobernador, y estos señores estaban vinculados al cartel Serna, los había seguido la DEA y les congelaron unas cuentas con muchos dólares en unos bancos norteamericanos.
Fuera de eso, de esa conexión con el cártel de Medellín y lavado de dinero, ¿dónde crees que está, digamos, oculto el tesoro mal habido del fiscal Saab? No lo sabemos con claridad, pero ahí Líbano, probablemente, ¿no? él es árabe, él es libanés, y muy probablemente sea en esa zona. Debe estar por allá, claro. Recuerda que ellos buscan paraísos fiscales, pero también países donde no haya una conexión directa con los Estados Unidos. Exacto, que Estados Unidos no pueda rastrear los bancos locales. Él va mucho a Beirut, él es libanés. Yo creo que él habla el dialecto local. Muy probablemente no. Sí, la plata está allá. Yo digo que la plata de él, de Tarek el Aizami... ¿El Aizami no es libanés o es sirio? El Aizami es sirio. Es sirio. Sí, sí. Ellos esconden la plata en Beirut, en Damasco. Porque ahí no llega la DEA ni el FBI, no llega, ¿no? Sí, pero interesante lo que te quería comparar era la investigación siguió y hemos conseguido muchos más datos. Sí. Y este sujeto fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, que pues todo el mundo sabe que es ilegal e inconstitucional. Una payasada, es un fiscal bufón. Es un fiscal que empezó a aplicar lo que él llama una guerra contra la corrupción mundial. Sí, claro. Y dentro pues de ese proceso he seguido averiguando, me he enterado de muchas cosas que he estado publicando y he conseguido unos excelentes informantes y están molestos conmigo, tanto en PDVSA como obviamente en la Fiscalía, porque a veces he publicado información que el mismo fiscal no ha anunciado todavía, y eso pues desde el inicio de todo este trabajo no es contra él, es dando a conocer la información que se da y que obviamente le ha causado al erario público venezolano una enorme pérdida, y también pues a muchos venezolanos que, como saben, pues están sufriendo, ¿no? Tú estás preocupada porque tienes información confiable según la cual Tarek William Saab quiere eliminarte. Me llegó la información desde el inicio, recibí muchas amenazas, esto ya tenemos más de 1 año y medio haciendo esto. Es que tienes las pruebas de que es un ladrón. Con tus pruebas, cuando caigan estos, va a la cárcel. Sí, esas pruebas están en manos del gobierno de los Estados Unidos. Lo importante es que he tenido la oportunidad de informarlo, de acceder a la información, que Venezuela pues prácticamente está censurada, como tú bien sabes. Ellos me han venido amenazando, grupos, inclusive un hacker me hackeó todas las cuentas, etcétera, pero ahora la información es muy fuerte porque se está hablando ya de un sicariato. La información la obtuvimos inicialmente desde Madrid, luego me la confirman otras personas que me suministran datos desde misma Venezuela. ¿Y qué te dijeron? Que habían pagado a un sicario para eliminarme en Nueva York, que no es difícil, según estoy hablando con varios agentes, no es difícil eliminar a la gente en Nueva York, porque tú conoces cómo es la ciudad, y ellos allí viven células de varios carteles que están aliados. Es difícil, además. Tú eres una señora, una mujer, caminas por la calle, te pueden atropellar, te pueden envenenar, pueden fingir que fue un accidente, ¿no? Por ahí es que va la historia. Obviamente yo soy también ciudadana norteamericana. Me comuniqué y ya la gente... esto a la policía, ¿no? No, ya lo hice y están las investigaciones ya abiertas, ya se sabe por lo menos las pesquisas iniciales y pues hay testigos, hay voces, inclusive de 2 países diferentes que señalan lo mismo, y pues lo quería dejar claro porque... Has hecho muy bien en dejarlo claro y en denunciarlo. El mundo está enterado de que Tarek William Saab no solo es un gran ladrón, sino es un asesino. Y ha contratado sicarios para que eliminen físicamente a la periodista de investigación venezolana Maybord Petit. El mundo está advertido de que esos son los planes siniestros del fiscal venezolano. ¿Tienes miedo? Bueno, en un momento, pues obviamente cuando me dijeron, mira esto, pero creo que hay que seguir denunciando. Es la responsabilidad de los que estamos afuera, hay muchos que están adentro, periodistas, colegas, amigos, que quieren denunciar, pero no pueden. Las posibilidades allá están más limitadas y obviamente tenemos que aprovechar todos los factores que tenemos a nuestro favor acá para seguir denunciando. Eres una valiente, te felicito, es una gran periodista. Mucha suerte, cuídate y vuelve pronto, por favor. Un aplauso para Maybord Petit.
Regresamos después de la pausa.